Hago un paréntesis en esto porque tenemos la posibilidad de conversar ya mismo con Carlos Achetoni, que es el presidente de la Federación Agraria. Buen día, Carlos. Ari Vijarat lo saluda. Buen día la audiencia. Buen día, gracias por atendernos. Carlos, ¿están de acuerdo desde la Federación Agraria con este lockout a partir del lunes? Bueno, ha sido un día bastante intenso en la Federación Agraria y que nos ha llevado un alto debate para poder llegar a acompañar. Se ha dado una situación, creo yo, desprolija, en donde los medios sabían lo que todavía no habíamos decidido de acompañar, y producto de que tenemos un componente dentro de Federación Agraria de bases que estaban alcanzadas y comprendidas con esta medida de segmentación, y un componente de las bases que quedaban fuera, o nosotros no teníamos las herramientas contundentes como para clarificar, porque no había cómo despejar algunas dudas, y la incertidumbre estaba en esa situación. Para muchos es muy pequeña la herramienta, es válida, es rescatable de que es la vía, parte de lo que se ha tomado es parte de lo que le ha indicado la conducción de Federación Agraria, de hacer como una escala progresiva, que se queda en una frazada corta, en el sentido de que un pequeño mediano productor, que es el que representamos, se queda fuera de este contexto y queda pagando lo mismo que aquel que tenga 10.000 o 50.000 hectáreas. No nos parece lo más justo, porque se está incidiendo en una brecha que es la que mantiene los pueblos del interior con contención de empleo y con generación de circulación monetaria. Pero a ver, Carlos, para entender la cuestión, ustedes le pedían al gobierno una segmentación, ¿es correcto? Sí. El gobierno aceptó la segmentación, ¿es correcto? Sí, sí. ¿Por qué acompañan entonces la medida de fuerza? Porque a muchos no los alcanza, y entre tomar la decisión de quedar fuera de una medida y dejar también con esta definición, dejar sin debate, sin posibilidades de darle la instalación del problema y que los contemplen, es que se accede a acompañar la medida. Seguimos en diálogo permanente con el ministro Basterra, a quien valoro, a quien rescato la hombría de bien que tiene, y obviamente que con una condición ética que me caracteriza, ante la presión de decidir si vamos a una medida, y la decisión de hacerlo por falta de despeje de incertidumbre de nuestras bases, vamos a seguir negociando, y aún así tengamos acercamiento, vamos a acompañar la medida. Y Federación Agraria se sube con una bandera que es la que uno padeció en el 2008, que es que se instaló un problema de pampa húmeda y no se atendió a las extrapampeanas o a las economías regionales que están tanto en pampa húmeda como en zonas extrapampeanas. Economías regionales. Buen día, acá Nicolás Lanton saluda. Hay algo que no termina de quedarme claro. Usted dijo que había ciertas dudas sobre algunos de los alcances de las medidas, que no se habían podido aclarar. Al mismo tiempo dice que están en comunicación permanente con el ministro Basterra. Dicen que por un lado continúan las negociaciones, por otro lado están tomando una medida de fuerza de 4 días. ¿Hay comunicación entre el ministerio y la Federación Agraria o no hay? Sí. Si no hay si hay comunicación, ¿por qué estas dudas que dice que tenían no trataron de aclararlas dialogando? Porque seguimos el diálogo, pero la decisión de acompañar a la medida, aparte sale en los medios, y acompañábamos lo que todavía no habíamos definido, y para muchas de nuestras bases significaba
rescindir el debate y el derecho a instalar una situación. A ver si entiendo bien. La Federación Agraria adhirió al paro porque los medios avisaron que se habían adherido y no quisieron dar marcha atrás. No, porque no teníamos claro los alcances de una gran parte de productores que no quedaba comprendido. ¿Y por qué no lo consultaron lo que no tenían claro con el ministro? Eso es lo que no entiendo, si está abierto el diálogo. ¿Por qué las dudas, digamos, no se evacuaron antes de tomar una decisión? Sí, porque fue todo muy precipitado. O sea, los corrieron. ¿Cómo? Los corrieron con la tapa de Clarín ayer de la tarde. No es así, no es así. También tengamos en cuenta que la resolución de este esquema no había sido publicado en el boletín oficial. Hay muchas dudas respecto a estas aplicaciones, y si hubiésemos tenido el espacio de tiempo necesario, tanto la entidad como el gobierno, de haberlo realizado, habría sido mucho más fácil para resolver una situación. Ahora, Achetoni, a ver, digo, para que nos quede claro a nosotros y a la audiencia, el nuevo esquema dice que de 30 a 33% es solo para lo que exportan más de 1.000 toneladas, que a usted no los representa. ¿Estamos de acuerdo? Después dice que van a quedar pagando lo mismo de 500 a 1.000 toneladas, que usted tampoco los representa. Sí. Y de 500 toneladas para abajo van a pagar menos. O sea que a los que usted representa no les cambió nada, al contrario, los mejoró. Pero a una parte, a ver, el de 500 toneladas a 1.000 es un productor de 200 hectáreas. Sí. Es un productor que representamos nosotros. Pero ese quedó igual. Sí, igual con el 30%. Y quedó igual. Pero a ver, el 33 es una carga muy fuerte para un sector que está al límite por las condiciones internacionales y las condiciones nacionales de paridad cambiaria, ¿no? Y el que representamos y el que está hasta las 1.000, al haber un tope de facturación, si hace doble cultivo, que es lo lógico, que haga rotación, que haga trigo, o que tenga ganadería, que también es bueno que hagan transformación en carne, la facturación los deja fuera de la contemplación. Eso es lo que nosotros estábamos debatiendo, y que se instala esta situación entre medio, sin el espacio del tiempo necesario para poder acordarlo, y por eso se llega a esta situación. Ahora, lo que nosotros no entendemos es lo siguiente. Según el esquema, corríjame si me equivoco, el 74% de los productores va a pagar menos. O sea que la mayoría va a pagar menos. Si la mayoría va a pagar menos, ¿cómo puede ser que las bases resuelvan una medida de fuerza? Mayoritariamente, claramente no. Es que, a ver, parece que hay una parte que no estamos entendiendo. Esa parte es estadísticamente los que hacen hasta esas toneladas. Sí. Al hacer el doble juego con la facturación, son mucho menos los que pueden quedar implicados. Y la brecha de las 500 toneladas a las 1.000 es una brecha amplia que queda con un 30%, producto que se le aplica 3% más. Sí. A los que pagan el 33. Entonces se lo pone en una situación difícil a esa brecha. Federación Agraria nace representando a arrendatarios de tierra, y es a los que más se los está afectando, porque esos por ahí tienen una facturación más alta y están trabajando campos alquilados, y tienen una sobrecarga de que tienen que pagar un arriendo que a veces abusivo, y quedan fuera de esa situación, y son pequeños productores que alquilan un poco de tierra para buscarle escala y no salir del circuito. Bien, ahora lo que le preguntaba recién mi compañero, ¿les influye a ustedes lo que digan los medios de comunicación? No, lo que hemos preservado es una unidad. A ver, si queremos dar una vuelta de página, y que esto lo estamos intentando, es un sacrificio y un esfuerzo sobrehumano que estamos haciendo, y si queremos dar la vuelta de página debemos mantener una unidad
no solo entre gobierno y el pueblo, sino entre las entidades. Y esto era algo que por ahí muchos medios buscan el sensacionalismo de que van al paro, y muchos otros buscan el sensacionalismo de que se dividió la mesa de enlace. Y esto, la verdad que para la Argentina, para la sociedad en su conjunto, no es sano, no es bueno. Creo que debemos apostar a un país en donde seamos o tengamos la posibilidad de un diálogo mucho más maduro. No, a ver, a Chetoni le pregunto porque la impresión que nos da a nosotros, mirándolo, digamos, yo no tengo campo ni nada, no participo de esa discusión, pero la impresión de que nos da a nosotros es que la gran mayoría de los productores que van a pagar menos ha sido arrastrado a esta medida de fuerza por los productores que van a pagar un poquito más, que son una minoría. Esa es la impresión que nos da mirando los números. Sí, no es así, porque hay una porción, ya digo, si uno hace el número fino con esto de la facturación, es una mitad y una mitad lo que hay. Y lo que ha faltado ha sido una dilatación. La verdad que a Federación Agraria no le pueden reclamar que no ha arrimado propuestas, que no ha tenido intenciones de llegar con mucho más espacio y más tiempo a una definición de esta segmentación, porque a veces acompañados con el conjunto de las entidades y a veces en soledad hemos ido haciendo propuestas, y se ha precipitado de esta manera, lo cual no significa que el diálogo se ha cortado para nada, y vamos a seguir en esa brecha, construyendo y ayudando al gobierno a construir una Argentina diferente. Chetoni, quería consultarle también sobre cuál va a ser la actitud que tengan, porque ya hay varios sectores que forman parte de la Federación Agraria que advirtieron que no van a formar parte de la medida de fuerza, como por ejemplo la Federación de Cooperativas Federadas, también la Federación Agraria de Tandil. Me imagino que hay otros, le digo los dos casos con los cuales nosotros pudimos confirmarlo. ¿Cómo se va a lidiar con esa situación en la cual la organización que usted encabeza va a aparecer dividida ante esta decisión? Es normal que suceda, o sea, si tomábamos la definición de no ir al cese de comercialización, de todos modos gran parte de las bases iba a acompañar estas medidas. Es normal que suceda. Cada uno, hoy por hoy, las entidades tienen mucho más acceso a los medios, y se nota más. Siempre ha habido gente que tiene una mirada y una óptica diferente. Es normal que suceda así, pero no quiere decir que haya una división. A ver, la intención y la mirada es la misma, el camino es el mismo, nada más que estamos buscando que sean contemplados distintas situaciones que no estaban contempladas. Y las economías regionales, nosotros en el 2008 nos pasó de que las economías regionales quedaron en quinto plano, sin ningún tipo de expectativa, y nosotros, Federación Agraria, queremos llevar la voz de las economías regionales, que se las asista, que se les genere el fondo que necesitan para poder ayudarlas a potenciar, y que no quede todo centrado en la segmentación o en las pretensiones exclusivamente de los commodities de Pampa Húmeda. Bien. Carlos, le agradecemos mucho de verdad esta posibilidad de conversar con usted aquí en el Destape Radio. Muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, hasta cualquier momento. Que tenga buen día. Carlos Chetoni, presidente de la Federación Agraria. Bueno, estamos todavía tratando de entender qué es lo que sucede. Antes de la entrevista estaba haciendo una suerte de pequeño raconto histórico de esta discusión. Les recuerdo, si pueden, busquen sobre la ley de enfiteusis de Rivadavia, busquen también sobre los escritos de Osvaldo Bayer, de cómo se fueron quedando con tierras a partir de la guerra. Sí, porque fue eso.
y de una invasión y de un genocidio a los pueblos originarios. Les estaba contando también de otro caso que ocurrió en la década del 70, ¿sí? De un hombre que se llama Horacio Giberti. Por ahí a ustedes no les suena. Horacio Giberti fue el secretario de Agricultura de Cámpora y de Perón en el año 73, puesto ahí por José Bergelbar. Y en ese momento había muchos campos improductivos. Entonces lo que hizo Giberti fue proponer una ley que se llamaba al impuesto a la renta normal potencial de la tierra, que es, hacía un análisis de las tierras que había productivas en el país y le decía, mira, esta tierra tiene que producir X, por ejemplo 100. Y si produces 100 tenés que pagar X de impuestos, pongamos 10. Si producís 90, tenés que pagar 10 de impuestos, porque estás siendo ineficiente. Y si producís 110, tenés que pagar 10 de impuestos, porque estás produciendo de más, bien por vos, ¿sí? O sea, establecía cuánto más o menos tenía que ganar cada tierra y cuánto tenía que pagar. ¿Por qué? Porque había mucha tierra que no se estaba utilizando para producir. ¡Escándalo! Tuvo que renunciar. Tiene la misma lógica que el impuesto que en algún momento se planeó para las propiedades que no se usan. Sí. Que casualmente, por ejemplo, son de gente que son sojeros que tienen departamentos vacíos en Puerto Madero, cuando hay gente que no tiene lugar para vivir. Algo parecido. Bueno, Giberti en ese momento tuvo que renunciar, ¿sí? Por atreverse a decir eso. Y por último, ya vamos a la tanda. Entiendan que la medida que planteó el gobierno le aumenta de 30 a 33 a 15.000 productores. Nada más. 15.000 productores. Todo el resto o se queda como estaba o va a tener que pagar menos. Y solamente estoy hablando de soja, ¿sí? Solamente estoy hablando de soja. El resto de los productos bajan, ¿sí? Baja el girasol, el maíz baja el trigo, el sorgo se queda igual, baja el arroz, etcétera. ¿Sí? Después si quieren les damos los detalles. 8 de la mañana, 36 minutos, tenemos una tanda, quédense que hay mucho más. Estamos muy impresionados en la mesa de la conversación que tuvimos recién con el presidente de la Federación Agraria, porque la impresión que nos da es que a este paro no lo convocaron las bases, como dicen desde algunas entidades de la mesa de enlace, sino que lo convocaron los medios de comunicación. La verdad que la percepción que tenemos es esa, que es lo mismo que pasó en 2008. Si ustedes recuerdan cuando se anuncian las retenciones móviles de la 125, no salieron al otro día las entidades rurales a plantear un paro, un lockout. Llegó un par de días hasta que un sector de los medios de comunicación comerciales, puntualmente Clarín y La Nación, cuyos accionistas también son productores agropecuarios y cuyas empresas son socias en la principal feria de venta de maquinaria agropecuaria, que es Expoagro. O sea, no se puede entender lo que está sucediendo ahora sin el rol que van a tener los medios en esta discusión. Recién cuando arrancamos el programa yo les preguntaba, ¿qué estaban haciendo ustedes en el 2008? Y Ana Cecilia me decía, estudiando periodismo y aprendiendo lo que era la pantalla partida. ¿Sí? Eso va a pasar de vuelta. No hay forma de entender lo que va a suceder en los próximos días sin el rol que van a tener puntualmente Clarín y La Nación, porque tienen intereses económicos, ¿sí? Insisto, la familia Aranda, que es uno de los accionistas principales del Grupo Clarín, son productores agropecuarios en zona núcleo, de arroz, de carne, y me animo a decir, esto ya es una hipótesis mía, pero también de soja. Arroz y carne, seguro, la familia Aranda. Y después tienen un negocio particular, Expoagro, Clarín y La Nación. Y no se puede dejar de mencionar eso. Sí, Expoagro que ya se viene, ¿no? En estos días. Es ahora, sí, dentro de poco. Ahora, siempre a principio de año. ¿Por qué digo esto? Porque volvemos a la discusión de qué tipo de medios tiene que haber en la Argentina, cuál es el sistema de medios que tiene que haber en Argentina y qué podemos aportar nosotros desde el destape para esta discusión, ¿sí? Si se menciona la palabra campo o se les dice sojeros. Si hablamos de los intereses de todos o hablamos de los intereses de un grupo pequeño. Por eso les insistimos en que nos ayuden a crecer, porque es muy asimétrico. Nosotros vamos a hablar de los sojeros, vamos a hablar de que son un puñado de familias, les vamos a contar la historia de esta discusión y no vamos a hablar del campo, sino que vamos a hablar de un grupo de grandes empresarios y corporaciones cerealeras que no quieren dejar un mango más. Ahora, necesitamos que ustedes nos banquen, ¿sí? Necesitamos que nos dejen crecer, que nos ayuden a crecer, y la forma de ayudarnos a crecer y que podamos ser más es la suscripción.
Porque además esas grandes cerealeras y esas grandes fortunas ponen plata en esos medios. Y ponen mucha plata. Y ustedes van a ver publicidad de Cargill, y publicidad de Dreyfus, y publicidad de Dehesa, de AGD, o la plata que manden por atrás, o todo lo que ganen, insisto, en la Feria Expo Agro, que también va para esos mismos medios, Clarín y La Nación.